Volviendo a la clase. Habíamos dicho, vimos espejos planos, modelo de rayo de luz, habíamos visto fuentes puntuales, vimos cuerpos opacos y cuerpos translúcidos. Todo eso fue la primera clase, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es espejos curvos. La clase cerraba, la del lunes, con espejos planos. Habíamos dicho que los espejos planos forman imagen hacia dentro del espejo, ¿sí? Lo que se conoce como imagen virtual. ¿Bien? La imagen virtual no estaba formado por los rayos reflejados, porque en el espejo plano los rayos reflejados se iban en distintas direcciones, sino por la prolongación de esos rayos reflejados y se formaba hacia adentro del espejo. Por eso cuando uno se ve en el espejo plano, ve la imagen desde el espejo hacia el lado de adentro, ¿sí? Habíamos dicho que la imagen tenía el mismo tamaño que el objeto y que se encontraba a la misma distancia que estaba el objeto respecto al espejo, ¿sí? O sea que se formaba hacia atrás a la misma distancia. Bueno, esas cosas cambian con los espejos curvos, ¿sí? Y acá hay un ejemplo, un globito de árbol de Navidad. Fíjense que cuando forma imagen, este espejo curvo, este globo, es una superficie reflectiva, ¿sí? Podemos pensar que es una superficie pulida, vemos que forma imagen porque se nota toda la forma de la habitación, se nota que está una persona ahí adelante, ¿sí? ¿Ven? Se llega a ver que forma imagen, ¿sí? Pero la imagen que forma no es plana, ¿sí? Sino que está distorsionada por la forma del espejo. Fíjense, los bordes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a tratar nosotros los espejos curvos? Vamos a pensar lo siguiente. Si tenemos una esfera pulida y la cortamos mediante un corte plano, vamos a sacar un espejo esférico. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a agarrar una esfera completamente pulida, muy parecido a este globo, y le voy a hacer un corte, ¿sí? Esto, ¿sí? Voy a ir con algo y voy a cortar una porción de la esfera, fíjense. Si yo agarro, acá donde está esta línea tal vez, y rompo así, y me llevo ese casquete, eso va a ser mi espejo, ¿sí? Esto que está acá. ¿Bien? Entonces, como nuestro espejo curvo es una porción de una esfera, comparte algunas propiedades de esa esfera. Por ejemplo, la esfera tenía, ¿sí?, un centro y un radio. Bien, cuando yo corte, mi porción del espejo va a seguir teniendo ese radio de curvatura y va a tener el mismo centro que tenía la esfera, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque nuestros espejos curvos no pueden tener cualquier forma. O sea, no puedo yo agarrar una hoja de aluminio y curvarla y utilizar la teoría esta. Necesito que mi espejo curvo venga de una esfera, ¿sí? Provenga de una esfera. ¿Bien? Entonces voy a tener esto. Esta porcioncita de la esfera que va a quedar suelta va a ser mi espejo. Y vamos a decir lo siguiente. Si la parte de afuera de la esfera está perfectamente pulida, es un espejo convexo, ¿sí? O sea, si el lado de afuera es lo que yo voy a utilizar para reflejar, se va a llamar espejo convexo, ¿bien? Como sería el caso del globito del árbol de Navidad. La parte que está pulida es lo de afuera, ¿sí? Si lo que está pulido, si lo que sirve para reflejar es la parte esta de adentro, se va a llamar un espejo cóncavo. ¿Bien? Piensen en una cuchara, ¿sí? La cuchara que es curva, el lado donde va el té sería cóncavo y la parte de atrás convexo. ¿Bien? Va a cambiar el funcionamiento del espejo según si sea cóncavo o si sea convexo. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Entonces, si el lado pulido es el lado de afuera, es un espejo convexo. Si lo que está pulido es lo que está adentro, es un espejo cóncavo. ¿Bien? Y de vuelta, como este espejo sale de una esfera, tiene el mismo centro y tiene el radio de la esfera, ¿sí? Así que todos los puntos de mi espejo están a la misma distancia del centro, a la distancia que es igual al radio, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a comportar nuestro espejo? Si lo dibujamos
si hacemos un esquema así en el plano, el espejo que antes estaba en 3 dimensiones, ahora va a ser esta superficie. ¿Sí? Y vamos a decir que nuestro espejo tiene varios elementos o varias cosas que necesitamos para poder explicar cómo funciona. Primero que nada, el centro de curvatura. Este punto, el centro de curvatura, se supone que es el centro de la esfera que contiene a todo mi espejo. ¿Sí? Habíamos dicho, por acá va a haber una esfera grande, ¿sí?, de la cual yo saqué esta porción de espejo. ¿Bien? Entonces, el centro de curvatura es el centro de la esfera a la cual pertenece el espejo. ¿Sí? El radio de curvatura es el radio de la esfera. ¿Cómo mido yo el radio? Es la distancia desde el centro hasta los puntos de la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el radio acá? La distancia desde acá hasta ¿bien? Que es lo mismo que tengo acá punteado y lo mismo que tengo punteado ahí. Todos los puntos de esta superficie se encuentran a la misma distancia del centro. Esa distancia es el radio. ¿Sí? Todos estos puntos están a la misma distancia del centro de curvatura. ¿Bien? Hay un punto que se llama vértice, que dice la teoría que es el polo del casquete esférico. ¿Qué viene a ser el polo? ¿Sí? Vamos a pensar lo siguiente. Desde el centro voy a buscar en una línea horizontal. ¿Qué tal? Lo pintemos de otro color. Ese punto de ahí es el polo del casquete esférico, o sea que este es el vértice. ¿Sí? De toda la superficie esférica, de toda mi superficie curva, el polo es este punto. A ese punto le llamamos vértice del espejo. ¿Sí? Sí. ¿El vértice podría estar arriba o abajo o solo siempre en el medio? No, conviene que sea el punto del medio. ¿Por qué? Porque nosotros después definimos la recta entre el centro y el vértice, ¿sí? Esta recta que yo le puse acá, A', toda esta línea azul, es el eje óptico del espejo. ¿Sí? Esta línea que acá está en azul. ¿Bien? Así que conviene que el vértice sea el punto medio. ¿Sí? Tengo entonces centro. Todos los puntos del espejo, de la superficie reflectora, están a la misma distancia, que es el radio. ¿Sí? A la mitad de la superficie reflectora yo dibujo el vértice y la recta que pasa por el centro y por el vértice, que acá está dibujada en azul, es el eje óptico. ¿Bien? ¿Estamos con eso, no? Centro de curvatura, radio, vértice, eje óptico. Estábamos diciendo. Perdón. Acá vamos a decir, este es un espejo cóncavo. ¿Qué quiere decir que sea cóncavo? Vamos a hacer una aclaración. Cuando tengamos un espejo cóncavo, habíamos dicho, el cóncavo equivale al lado de adentro de la cuchara, al lado donde va el té. ¿Sí? Entonces nosotros normalmente a los espejos cóncavos los representamos de esta forma. ¿Sí? Dibujamos la superficie curva y se le hacen rayitas indicando sombra del otro lado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que el lado reflectivo está para acá. ¿Bien? Como que este lado es el lado de adentro del espejo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, de vuelta, esto es espejo cóncavo, viene a ser el lado de adentro de la cuchara. ¿Sí? Yo puedo tener la misma superficie esférica, ¿sí?, con el mismo centro, el mismo eje óptico, la misma superficie, y tener un espejo convexo. Si el espejo es convexo, viene a ser que el lado reflector es el lado de afuera. ¿Sí? Entonces acá en el espejo convexo, nosotros dibujaríamos así, sombreadito,
todo este lado para indicar que la superficie que refleja es la otra. ¿Sí? Así que este espejo entonces, este es el lado reflector. ¿Sí? Y este sería el lado de adentro del espejo. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos entonces en el espejo convexo? Son los mismos. Tengo el centro de curvatura, sigue siendo este punto. El radio de curvatura es la distancia del centro hasta cualquier punto del espejo. ¿Sí? El vértice, centro de curvatura, radio. El vértice sigue siendo el punto medio de esta superficie. Y el eje óptico, la recta, que pasa por el centro y que pasa por el vértice. Son los mismos elementos. Lo único que cambia es que en esta superficie el lado reflector es el lado de afuera. ¿Sí? Este lado de acá. Bueno. Ahora, hasta este momento tenemos entonces ya definido el centro de curvatura del espejo, el radio, el vértice y el eje óptico. ¿Sí? Hay un punto en los espejos curvos que es tal vez el punto más importante, que es el foco. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Habíamos hablado el lunes del modelo de rayo luminoso y habíamos dicho que cualquier fuente luminosa, si está lo suficientemente lejos, se comporta como una fuente puntual. Y habíamos dicho también que nuestra fuente puede tirar rayos paralelos, o sea, rayitos luminosos que vienen todos con la misma inclinación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo... Acá estamos suponiendo que este espejo es cóncavo, ¿no? Así que como es cóncavo, vamos a decir que este lado es el lado que no refleja. ¿Sí? El lado que refleja es el de acá. Todo este lado es el lado reflector. Si yo tiro un haz de rayos paralelos, o sea, varios rayos paralelos al eje óptico, a esta línea que pasa por el centro y que pasa por el vértice, vamos a ver que los rayos se reflejan en el espejo y se reflejan con una inclinación tal que todos esos rayos que se reflejan convergen en un punto. ¿Qué quiere decir que convergen? Pasan por un punto. Este sería un haz de rayos paralelos al eje óptico. Fíjense que tiene la misma inclinación que la recta. Van todos así horizontal. ¿Sí? Y cuando peguen en el espejo, cada uno de estos rayos va a cumplir la ley de reflexión que habíamos visto el lunes. ¿Sí? Que decía que yo debería dibujar una normal, por ejemplo, aquí, calcular el ángulo incidente y decir que el rayo se refleja con el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este primer rayo se va a reflejar con esta forma, con la forma del rayito azul. ¿Sí? Este segundo rayo también se refleja. Y se refleja así. ¿Bien? El tercero de igual forma. Y todos los rayos que se reflejan terminan, fíjense, pasando por este punto. Este punto el que nosotros llamamos foco del espejo. ¿Sí? Entonces, una cosa que vamos a hacer en el laboratorio es encontrar el foco de un espejo curvo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así tal cual. ¿Sí? Vamos a poner un banco óptico, o sea, una mesa horizontal que va a tener una fuente luminosa, va a tener un espejo y vamos a ir variando, ¿sí? Vamos a dejar puestito así hasta que quede horizontal bonito, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es variar la posición de nuestro objeto hasta que veamos que los rayos reflejados, vamos a hacer un haz de rayos paralelos al eje óptico, y esos rayos se van a reflejar y van a pasar todo por un punto y nos vamos a dar cuenta porque se va a producir un manchón bien nítido en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada uno de estos rayos cumple la ley de la reflexión, que me dice que el rayo que se refleja con el mismo ángulo que el rayo incidente, con el mismo ángulo calculado respecto a la normal. ¿Sí? Pero fíjense, habíamos dicho, la normal es una recta que tiene que ser perpendicular a la superficie del espejo. ¿Sí?
¿Cómo hacemos si mi espejo es curvo? Y acá habría que hacer una normal, ¿sí? Acá habría que hacer una recta así tangente y hacer una recta normal. Acá habría que hacer otra normal y así punto a punto para todos los puntos donde peguen los rayos, ¿sí? La cosa es que estos rayos que se reflejan, ¿sí? Como decíamos recién, lo hacen de forma tal de que si todos los rayos son paralelos, todos los rayos incidentes, que son los rojos, ¿no? Son paralelos al eje óptico, los rayos reflejados, que son los azules, se reflejan pasando por el foco, ¿sí? Entonces, este punto, que nosotros llamamos el punto focal o foco del espejo, está a una distancia que es la misma desde el centro hasta el foco que desde el foco hasta el vértice. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sí? Que si mi espejo tiene un radio R, la distancia que yo tengo desde el vértice hasta el foco, o la distancia que tengo desde el centro hasta el foco, cualquiera de esas dos, es la mitad del radio. ¿Sí? Y esa distancia se la llama distancia focal F. ¿Sí? Entonces, acá hay que tener cuidado con lo siguiente. Cuando nosotros tengamos letras mayúsculas, van a ser puntos, ¿sí? Entonces el centro es una C mayúscula, el vértice una B mayúscula. F mayúscula es el foco, ¿sí? Es el punto focal, ¿sí? Cuando tengamos cuando tengamos letras minúsculas, vamos a estar hablando de, ¿qué tal? Distancias. Entonces esta F minúscula es la distancia focal, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Porque es la misma letra, pero son dos cosas distintas. Las dos están relacionadas, es verdad, pero no es lo mismo, ¿sí? Y esa va a ser la convención que vamos a ocupar desde acá hasta que termine esta unidad. Cada vez que tengamos una letra mayúscula, hace referencia a un punto, ¿sí? Y si tenemos una letra minúscula, es a una distancia. ¿Cómo se mide esta distancia focal? Es la distancia que yo tengo desde el centro hasta el foco, que está puesto acá, pero también es la distancia desde el foco hasta el vértice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distancia focal es la mitad del radio. ¿Sí? Y el radio viene desde acá hasta acá. ¿Sí? Todo esto es el radio. Ese va a ser el radio. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Bueno, justo lo que estábamos diciendo. Ahora, ¿qué pasa con el espejo convexo? El de recién era un espejo cóncavo. Si mi espejo es convexo, la superficie reflectiva es esta. Esta que está para acá es la superficie que refleja, ¿sí? Y la superficie opaca sería la otra superficie. Así que yo le voy a hacer acá rayitas a toda la superficie opaca, ¿sí? Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta. En el espejo convexo, fíjense que este espejo es parte de una circunferencia que viene para este lado, ¿sí? ¿Por qué? Este punto no está bien, ¿no? Este no es el centro está por acá, así que a este le tachemos esa letra C que no tiene que ir. Este va a ser un puntito cualquiera, ¿sí? Este es el centro, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque la esfera está para este lado, ¿sí? Entonces este va a ser el centro. El radio es la distancia desde el centro hasta el vértice, ¿bien? Y cuando yo tire el haz de rayos paralelo van a pasar las siguientes cosas, ¿sí? Este es el vértice, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Yo sigo tirando un conjunto de rayos luminosos que son paralelos al eje óptico, ¿sí? ¿Cómo se van a reflejar esos rayos? Se van a reflejar de la siguiente manera. El primer rayo, el azul,
sale para allá, ¿sí? Se va hacia arriba. El segundo se refleja con otro ángulo, fíjense, se va en otra dirección. El tercero lo mismo, cuarto lo mismo, ¿sí? Y cada uno de estos rayos se refleja haciendo así, un haz que se abre. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puede ser que este espejo forme imagen? Volvamos a la foto del inicio de la clase, donde estaba el globo del árbol de Navidad y la persona que le sacaba una foto. Si se ve la imagen es porque el espejo está formando imagen, ¿sí? ¿Cómo forma imagen si los rayos se van para distintos lados? ¿Sí? Pasa lo siguiente. Si yo trazo con línea punteada la recta del rayo reflejado, vamos a encontrar que todos esos rayos reflejados sí se tocan en el foco, pero lo que pasa en realidad es que las prolongaciones de los rayos reflejados se intersectan en el foco. ¿Sí? Es parecido a lo que pasa con el espejo plano, en el sentido de que cuando se reflejaban los rayos en el espejo plano, para calcular la imagen teníamos que hacer la recta de ese rayo y ver lo que pasaba hacia el lado de adentro del espejo. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Entonces, fíjense, ¿no? Cada rayo se va en distintas direcciones. Pero si yo trazo la recta de este rayo, tengo esta recta que está en línea punteada. La de este otro también. Y ahí ya noto que esas dos rectas se intersectan en un punto. ¿Sí? Si hago lo mismo para todos los otros rayos de mi haz de rayos paralelos, las rectas de los rayos reflejados sí se tocan en un punto. Y este punto es el foco de este espejo convexo. Entonces va a ser el punto focal o foco, el centro y la distancia focal. ¿Sí? Perdón. Antes que nos vamos de acá, también vamos a poner lo mismo que ya habíamos puesto antes. La distancia focal es la mitad del radio. Eso vale tanto si el espejo es cóncavo como si el espejo es convexo. ¿Sí? Nos damos cuenta fácil, porque como el foco, si este es el radio, el foco está justo a la mitad. Entonces la distancia focal, esta es la misma que tengo hasta acá y es la mitad del radio. ¿Estamos con eso? Bueno, ahora para empezar a avanzar un poco más, nos interesa entender cómo forman las imágenes de estos espejos. ¿Sí? Y para eso vamos a estudiar tres rayos que son rayos característicos. ¿Por qué se les llaman rayos característicos? Es porque cada uno se comporta de una forma bien especial, ¿sí? Bien particular. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que este espejo que tenemos es un espejo cóncavo, así que todo este lado es el lado sombreado. ¿Sí? Tengo el centro, el vértice, la distancia focal, y este va a ser el punto focal o foco. ¿Sí? Bueno, nuestro primer rayo característico es el que veníamos hablando hace rato. Va a ser un rayo que incide de forma paralela al eje óptico. ¿Sí? El eje óptico es la línea que pasa por el centro y por el vértice. ¿Sí? Entonces este rayo tiene la misma inclinación. ¿Cómo se refleja este rayo? Ya lo sabemos. Este primer rayo se refleja pasando por el foco. ¿Sí? Entonces eso lo ponemos acá. Punto 1. El rayo que llega al espejo, incidiendo paralelo al eje principal, se refleja y pasa por el foco. Así. ¿Bien? Se le llama rayo característico porque todos los rayos que tengan esta inclinación se van a reflejar pasando por el foco. ¿Sí? El segundo rayo característico, este que estoy dibujando en violeta, tiene otra inclinación, fíjense. Es un rayo que viene y que incide pasando por el foco y pega en el espejo. ¿Sí? Entonces, este rayo 2
el rayo que llega al espejo pasando por el foco se va a reflejar así, paralelo al eje óptico. ¿Sí? Fíjense, hace esto. Viene, pasa por el foco y se refleja paralelo al eje. O sea, lo mismo pero al revés que el rayo 1. ¿Se entiende? Tenemos que diferenciar, por eso lo estamos dibujando de distinto color, a cada uno de estos dos rayos que son particulares. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice, ¿no? Punto 2. El rayo que llega al espejo con una inclinación tal que pasa por el foco, ese rayo cuando se refleje va a salir paralelo al eje óptico. ¿Mm? Y el tercer rayo, el verde, es un rayo que incide pasando por el centro. Ya no toca el foco, sino que este toca el centro de curvatura. ¿Sí? Este rayo va a pegar en el espejo y va a hacer lo siguiente. El rayo que llega al espejo pasando por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. O sea que este va y viene así sin desviarse. ¿Sí? Hace esto. Va y viene. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Son rayos característicos porque no importa de dónde vengan, pero si cumplen las condiciones, ya sabemos cómo se van a reflejar. Por ejemplo, el rayo puede venir por acá, sí, por arriba, o puede venir por abajo, pero un rayo que pegue en el foco, cuando se refleje, el rayo reflejado va a salir paralelo al eje óptico. ¿Sí? Un rayo que pase por el centro, pega y vuelve sobre sí mismo. Ese no se desvía. ¿Mm? Entonces, estos tres rayos característicos, entender y acordarse cómo se refleja cada uno es parte central de lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Porque cuando resolvamos los espejos, van a ver en el práctico, hay problemas que dice resuelva de forma gráfica. O sea que hay que hacer esto. Desde el objeto, dibujar los tres rayos característicos, hacer que se reflejen en el espejo y ver a dónde se forma la imagen. ¿Sí? Es importante acordárselo a esto. Ahora vamos a ver. ¿Hasta acá me siguen? ¿Estamos bien con esto? Veamos qué pasa con los espejos convexos. Entonces ahora vamos a hablar de los rayos característicos, pero de un espejo convexo. En un ratito ya vamos a hacer algún ejemplo para que les quede claro. ¿Sí? Este es el lado entonces que no refleja. ¿Sí? Y de vuelta, este punto dice centro, pero no es el centro. Quedó del gráfico y no es el centro. El centro de curvatura es este, y este va a ser el vértice. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un primer rayo que incide así, horizontal, paralelo al eje óptico. Este rayo, ¿cómo se va a reflejar? Va a salir, ¿sí? Pero de forma tal que su prolongación, eso ya lo habíamos visto, pase por el foco. ¿Sí? Entonces, no hace falta memorizar de vuelta el mismo rayo. ¿Sí? Es un rayo paralelo al eje óptico que se refleja pasando por el foco. ¿Sí? El segundo rayo va a ser un rayo que va a incidir de forma tal de que si yo trazaría la recta del rayo, esa recta va a pasar por el foco. ¿Sí? ¿Cómo se va a reflejar este rayo? Se va a reflejar paralelo al eje óptico. ¿Bien? Es la misma regla, pero cambia el espejo. ¿Sí? Vamos para atrás, lo veamos de vuelta. Segundo rayo hace esto. Este rayo no puede pasar por el foco, eso está claro porque el foco está adentro y el espejo es opaco. ¿Sí? No puede pasar la luz, pero si yo trazo la prolongación de ese rayo, yo sé que esa recta sí tocaría el foco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a reflejar? Paralelo a este eje óptico. ¿Sí?
Y el tercer rayo, de la misma forma, debería ser un rayo que pase por el centro, pero el centro está hacia adentro, el espejo es opaco, entonces el rayo no puede atravesar el material del espejo, ¿sí? Así que lo dibujamos de esta forma. Viene hasta acá llega el rayo, pero la recta punteada que representa la prolongación del rayo sí pasaría por el centro. ¿Bien? ¿Y cómo se refleja este? Hace pim, vuelve sobre sí mismo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Medianamente bien? Son las mismas reglas. Rayo paralelo al eje principal o al eje óptico, es la misma cosa, se refleja pasando por el foco. Rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje principal. Rayo que incide pasando por el centro se refleja sin desviarse. Son las mismas reglas que en el espejo cóncavo. ¿Sí? Vamos de vuelta. Rayo que incide paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. ¿Sí? Rayo que incide pasando por el foco se refleja horizontal. Y el tercero, un rayo que pasa por el centro. Ese se refleja sin desviarse. Perfecto. ¿Sí? El rayo que pasa por el foco y el centro, ¿dentro de qué clasificación está? Ese, como toca el centro, termina ganando eso. Hace así. De hecho, si vos pones un objeto luminoso en el centro, es como que hace así, tira un rayo para todos lados, esos rayos reflejan y vuelven sobre sí mismos. ¿Sí? Este haría así, tum, tum. También cumple la segunda, porque vos decís, si el rayo, suponete que acá pones tu objeto, ¿sí? Decís, mira, el rayo viene así, pasa por el foco y se refleja paralelo al eje principal. Y cuando se refleja así, sigue siendo paralelo al eje principal. No importaría. ¿Sí? No tendría por qué desviarse. Si vos lo pones acá, ya directamente pasa por el centro, va y viene sobre sí mismo. Y si lo pones para esta zona, el rayito ya tocaría por el centro, entonces va y viene, sin problema. O sea, que estaría en las dos clases. Sí. En la clase 2 y 3. Exactamente. Y ese viene así horizontal, pega y vuelve sin desviarse. Si yo lo tendría aquí, también sería lo mismo, ¿no? Pongamos que hace así, ting, ting. O sea, si yo podría dibujarlo así, saliendo de acá. Es como que la prolongación del rayo pasaría por el centro, entonces va y vuelve sobre sí mismo. Bueno. Ahora, esa era, todo lo que vimos hasta ahora era formación de imágenes, es lo que nosotros llamamos el método gráfico para encontrar la imagen que se produce con un espejo curvo, ¿sí? Pero también hay otra forma de encontrar las imágenes con lo que se llama el método analítico, que se trata de resolver una ecuación, ¿sí? Esa ecuación nosotros la conocemos como fórmula de Descartes. No la vamos a demostrar, es una ecuación experimental, ¿sí? Que lo que hace es relacionar tres distancias. La distancia focal del espejo con una distancia que es la distancia desde el objeto hasta el espejo, se llama distancia objeto, y otra distancia que es la distancia a la que se forma la imagen, ¿sí? Que esa le llamamos distancia imagen. Entonces relaciona la distancia focal, la distancia a la que se encuentra el objeto respecto al espejo, y la distancia a donde se forma la imagen. Entonces, ¿cómo se definen estas distancias? Habíamos dicho letras minúsculas para distancias, ¿sí? F es la distancia focal. ¿Cómo la medimos? Desde el vértice hasta el foco. O desde el centro hasta el foco. Justo esa tiene dos formas de medirse. Nos convendría tomar desde el vértice y medir todas las distancias desde el vértice, ¿sí? Entonces F es la distancia focal. Se mide desde el vértice del espejo hasta el punto focal. P se llama distancia objeto.
¿qué viene a ser? La distancia a la que se encuentra el objeto respecto al espejo. ¿Cómo se mide? Desde el vértice del espejo hasta el punto donde está el objeto. ¿Sí? Y Q es la distancia imagen. ¿Qué es la distancia imagen? Se mide desde el vértice del espejo hasta el punto donde se forma la imagen. ¿Sí? Entonces, P es la distancia objeto, Q es la distancia imagen. ¿Bien? Y esto es sumamente importante, porque en la fórmula de Descartes, cada una de estas distancias pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Sí? ¿De qué va a depender el signo? Nosotros vamos a suponer que todas las distancias son positivas desde el lado donde viene la luz. ¿Sí? O sea, del lado de donde está el objeto luminoso, todas las distancias van a ser positivas. ¿Bien? ¿Y cómo es la famosa fórmula de Descartes? Es esta. A esta sí, está subida ya la clase, ¿no? Pero si quisieran sacarle foto a algo, debería ser a esta, porque acá tienen la definición de las distancias y la ecuación que vamos a ocupar. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a demostrar esta fórmula, pero sí la vamos a ocupar. Fíjense cómo funciona. Es una igualdad entre fracciones. En el lado izquierdo, acá, ¿sí? Entra 1 sobre f. F, nosotros lo habíamos dicho recién, es la distancia focal. O sea, la distancia desde el vértice del espejo hasta el foco. ¿Sí? Lo que me dice esta ecuación es que la inversa de la distancia focal es igual a la suma de la inversa de la distancia objeto, ¿sí? P es la distancia objeto, que viene a ser desde el vértice hasta el punto donde está el objeto, y la inversa de la distancia imagen. Entonces yo sumo la inversa de la distancia objeto con la inversa de la distancia imagen. Esta suma me da la inversa de la distancia focal. Esto no se demuestra en una regla experimental. ¿Bien? Pero es sumamente importante acordársela, ¿sí? Y acordarse que estas distancias pueden ser positivas o negativas. ¿Sí? Y lo que nosotros habíamos dicho acá, criterio de signos, tomamos signos positivos desde el lado de donde viene la luz. ¿Sí? Entonces, del lado oscuro, donde no hay luz, los signos son negativos. ¿Bien? Bueno. ¿Quién fue este Descartes de la fórmula de Descartes? Fue un científico francés, filósofo, matemático, físico y sobre todo filósofo. ¿Sí? Se lo conoce como el padre del racionalismo. El tipo fue antes que nada un filósofo, o sea que todo lo que hizo siempre se encontró bajo la óptica de la filosofía. ¿Sí? Y el racionalismo es una corriente filosófica que cree que el conocimiento se basa en la razón y en la lógica, que todo se puede deducir, digamos, básicamente. ¿Sí? Entonces, según la filosofía de Descartes, el ser humano puede llegar a la verdad a través del uso de la razón y el pensamiento lógico, ¿sí? Sin necesidad de la experimentación. ¿Bien? Entonces, esto después fue puesto en entredicho, ya se sabe que no es así, pero la corriente filosófica esta del racionalismo tuvo una enorme influencia, esto es siglo XVII, o sea, año 1600, hace 400 años, ¿sí? En la filosofía moderna. ¿Sí? Tiene un montón de tratados de filosofía que son bien interesantes para leer. Entonces, entre un montón de cosas que hizo, además, trabajó en la óptica. ¿Sí? Veamos cómo funciona todo esto y hagamos formación de imagen en este espejo que vamos a suponer que es un espejo cóncavo. ¿Sí? Así que yo voy a volver a dibujar acá este lado sombreado. ¿Sí? Y acá tenemos la fórmula. Acá tenemos nuestra ecuación. ¿Sí? Nosotros vamos a dibujar a todos nuestros objetos como flechitas, ¿sí? Porque esto es un esquema.
Y lo vamos a dibujar como flechitas cuyo pie está paradito en el eje óptico. ¿Sí? O sea, nos conviene que nuestros objetos siempre estén parados sobre la línea horizontal que es el eje óptico. ¿Sí? Y el alto de la flecha va a representar el tamaño del objeto. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos la formación de imágenes, vamos a suponer que nuestros objetos emiten rayos luminosos. ¿Sí? No importa que sean objetos que no son fuentes luminosas. Esta teoría me sirve para cualquier objeto. Pero nosotros necesitamos suponer que de nuestro objeto van a salir rayos luminosos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer también otra suposición. Nos va a interesar sobre todo averiguar qué pasa con los rayos luminosos que emite el extremo superior del objeto. ¿Sí? ¿Por qué? El otro punto importante sería la base del objeto. Pero los rayos luminosos que emitan la base van a tener el mismo comportamiento que los rayos luminosos que emitan el extremo superior. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Nosotros vamos a estudiar un objeto que va a ser básicamente una flechita, que vamos a suponer que tiene en el extremo superior una fuente que emite luz. ¿Sí? Y de ahí vamos a ver qué pasa con los rayos luminosos que salen de este punto que va a representar a todo este objeto. ¿Sí? Bueno, veamos. Primer rayo. Un rayo que sale del extremo del objeto inclinado así, paralelo al eje óptico. ¿Qué habíamos dicho que pasaba con este rayo? Se refleja pasando por el foco. ¿Sí? Lo tenemos ahí. ¿Sí? Rayo incidente paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. ¿Sí? Segundo rayo. Un rayo que incide, el rayo azul, pasando por el foco, llega al espejo y ¿cómo se refleja? Lo mismo, pero al revés, paralelo al eje óptico. ¿Sí? Así. ¿Bien? Fíjense que acá ya notamos que el rayo reflejado número 1, este que está acá, se toca o se intersecta con el segundo rayo reflejado por esta zona. ¿Sí? Bueno, comprobemos con nuestro tercer rayo. Nuestro tercer rayo va a ser un rayo que pase por el centro, que ese se refleja y vuelve sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa acá. Los tres rayos reflejados terminan intersectándose en un punto. Los tres pasan por un punto. ¿Bien? Este punto va a ser el punto en el que se va a formar la imagen de este punto negrito que yo dibujé. Entonces, decimos que si este es el punto A, este punto va a ser el punto A'. ¿Sí? Y la otra cosa importante, como nuestros objetos siempre están paraditos sobre el eje óptico, cuando se formen las imágenes también van a estar paraditas sobre el eje óptico. Nada más que, si a mi punto A se le forma una imagen por debajo del eje óptico, eso me está diciendo a mí, mira, la imagen de tu objeto está dado vuelta. ¿Sí? Por eso entonces tenemos esto. Si este es el extremo de mi objeto, este va a ser el extremo de mi imagen, entonces mi imagen sale de este punto así, sale del eje y va al revés. ¿Me entienden? Por eso es importante que dibujemos siempre los objetos paraditos sobre el eje óptico. Este punto va a tener imagen aquí. Y lo que nos importa es la imagen del punto A, que si me sale por debajo me está diciendo tu imagen está invertida. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Bueno, acá vamos a hacer una descripción de esta imagen. Vamos a decir, nuestra imagen es una imagen real. Imagen real es una imagen que se forma por la intersección de los rayos reflejados. Acá estamos viendo que eso sí pasa.
los rayos reflejados, los tres pasan por un punto, ¿sí? Entonces, este punto es una imagen real de este punto, ¿sí? La otra cosa que podemos decir es respecto al tamaño de la imagen. Fíjense, el tamaño de la flecha esta de la imagen es más grande que el objeto. Entonces es una imagen de mayor tamaño, ¿sí? Y además es invertida, o sea que está patas para arriba, está dada vuelta, ¿sí? ¿De dónde salen estas tres cosas? De observar la imagen. Es de mayor tamaño, es invertida y es una imagen real. ¿Ok? Si nosotros, todo lo que hicimos, fíjense, es lo que se llama marcha de rayos. O sea, trazamos los tres rayos característicos desde el objeto y vimos qué es lo que pasa. Entonces encontramos la imagen. Si nosotros, por otro lado, mediríamos las distancias, o sea, la distancia que hay desde el objeto hasta el espejo, y mediríamos la distancia focal, podríamos, a través de esta ecuación, despejar Q, que es la distancia a la que se forma la imagen. Y podríamos tener la misma información, pero resolviendo una ecuación, no haciendo el dibujo. ¿Sí? Esa sería la solución analítica. ¿Bien? A esta sáquenle foto también porque esta tiene resumen. Antes de que saquen foto, vamos para atrás. Espejo cóncavo. Con nuestro criterio de signo. Me había olvidado de esto. Criterio de signo. Decimos del lado donde está la luz, todas las distancias son positivas. Del lado opaco, las distancias son negativas. Entonces, fíjense con este criterio de signo. La distancia focal está del mismo lado que el objeto, que es el que emite la luz. Entonces, en espejo cóncavo, la distancia focal es positiva. ¿Sí? La distancia objeto, P, es positiva. El objeto está desde el lado donde está la luz. Eso siempre va a pasar porque nuestro objeto es el que emite luz. ¿Sí? Acá. El extremo de nuestro objeto es el que está emitiendo luz, entonces el objeto está del lado de la luz. ¿Sí? Pero fíjense, la distancia Q, que es la distancia desde el vértice hasta donde se forma la imagen, también está en toda esta zona. Entonces también va a ser una distancia positiva. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, en este caso de formación de imagen, la distancia focal es positiva, la distancia objeto es positiva, y para esta ubicación, para este problema, Q es positivo. ¿Sí? La imagen se forma en la misma zona que donde está el objeto, que es desde el vértice para acá. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Ahora sí, vamos a esta que es importante. Entonces, con nuestro criterio de signos, este es muy importante porque hay algunos problemas que no me dan el dibujo, sino que me dicen un espejo de distancia focal menos 15 centímetros, y yo ahí tengo que decir, la distancia focal es negativa, entonces el espejo es convexo. Me tengo que acordar de eso. ¿Sí? Si la distancia focal es positiva, el espejo es cóncavo. Si la distancia focal es negativa, el espejo es convexo. Bueno, entonces, criterio de signos. Todo lo que es positivo está del lado donde está la luz. Entonces, en espejos cóncavos, la distancia focal es positiva. En espejos convexos, la distancia focal es negativa. ¿Sí? Muy importante, porque yo puedo estar haciendo un problema. Pasa muchas veces, yo resuelvo perfectamente el problema, pero puse mal el signo de la distancia focal y el resultado que me da no es el correcto, porque ya me cambia todo en la ecuación. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso. En espejos, la fórmula de Descartes es esta, ¿sí?
la semana que viene, el lunes, vamos a ver la fórmula de Descartes para lente y vamos a ver que cambia el signo. Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Y la otra cosa que hasta ahora no definí, pero que está acá, es el aumento. A esto se le llama aumento lateral. El aumento es básicamente qué tan grande es la imagen respecto al objeto, ¿sí? Se puede calcular de dos formas. Mido las alturas o hago esta ecuación. Va con un signo menos, coloco la distancia imagen, divido por la distancia objeto y eso me da el aumento. ¿Sí? Ahora enseguida vamos a hacer un ejemplo. Y si ustedes ven la presentación en PDF, acá hay un link a un simulador que ahora lo vamos a ocupar porque nos va a servir para entender bien esto. ¿Sí? Ya está puesto el PDF, ¿no? Así que si ustedes después scrollean en el PDF, hacen clic ahí y les va a abrir el simulador este. Cuando arranque el internet. Uy, está lentísimo esto. Sí tengo internet. ¿Sí? Entonces, la distancia focal en espejos convexos dijo que era negativa, era Sí. menor que cero. Pero, ¿y la distancia del objeto y de la imagen también serían menor que cero? No, nosotros siempre vamos a tener, la única distancia que siempre va a ser positiva es la distancia objeto, P. ¿Sí? Porque nosotros vamos a suponer, si decimos que las distancias son positivas desde el lado donde está la luz, y el objeto es el que emite la luz, entonces siempre va a estar del lado luminoso. ¿Sí? Sí. Las otras distancias pueden ser positivas o negativas. Si la distancia focal es positiva, es cóncavo el espejo. Si es negativa, es convexo. Y Q puede ser positivo o negativo según el problema. En algunas, vamos a ver ahora, con espejos cóncavos, que puede pasar de todo. ¿Sí? A ver, veamos que funciona esto. Apaguemos, 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 apaguemos. Y pongamos que nuestro objeto sea una flechita. Bien. Ahí, ¿sí? Bueno. Ustedes pueden ocupar el simulador, ¿sí? El internet mío ahora estaba andando muy lento, entonces recién acaba de cargar todo, ¿sí? Yo tengo una regla aquí para poner, tengo otra regla en vertical y tengo para poner puntitos. Y puedo resolver espejos cóncavos, acá dice espejo cóncavo, puedo resolver espejo convexo y también puedo resolver espejos planos con este simulador, ¿sí? Entonces, le vamos a poner el radio de curvatura del espejo, ¿sí? En el fondo me va a estar dando la distancia focal. Acuérdense que la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Yo le voy a poner, porque solo quiero mostrarles, ahí, ¿sí? Y lo que dice diámetro es qué tan grande va a ser la superficie que va a utilizar el simulador. ¿Sí? Le pongamos así un poquito grande. ¿Bien? Y también puedo, con el objeto, cambiar el tamaño, ¿sí? Y cambiar la posición. ¿Bien? Bueno, veamos qué pasa con un espejo cóncavo cuando yo coloco el objeto bien lejos del centro. ¿Sí? Si esta es la distancia focal, fíjense, acá estamos diciendo que son 200 centímetros. Ah, miren, una cosa importante. Radio de curvatura, este es el radio. ¿Sí? La distancia desde el centro del espejo hasta el vértice. Acá yo tengo la distancia focal, es la mitad del radio, son 100. Este no me dibuja, a ver, no me da el centro de curvatura. Debería estar al doble de distancia, debería estar por acá. ¿Sí? Entonces el centro de mi espejo debería estar acá, en el cero de esta regla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo coloco el objeto lejos del centro? Y vamos a tirar los rayos. Bueno, pasa lo siguiente. Hagamos zoom.
Miren, este es un objeto que está lejos del centro, ¿no? Acá no tengo cómo colorear los rayos, pero sí los podemos ir siguiendo nosotros. Tenemos lo siguiente. Primer rayo, rayo paralelo al eje óptico, pega en el espejo y pasa por el foco, ¿sí? Y se va para allá. Un segundo rayo va a ser un rayo que incida pasando por el foco y se refleja paralelo al eje óptico, ¿sí? Y el tercer rayo va a ser un rayo que pase por el centro, ¿sí? Que acá no lo dibuja este simulador. Toma otro rayo que también es característico en otra bibliografía. Es un rayo que pasa por el vértice y que se refleja con la misma inclinación que con la que vino, ¿sí? ¿Bien? Este rayo que pasa por el vértice también lo podríamos llamar rayo característico. Cumple la ley de la reflexión, que el ángulo de incidencia es el mismo ángulo que el ángulo de reflexión. Entonces, viene así con un ángulo, se refleja con el mismo ángulo que con el que viene, ¿sí? Nosotros en nuestra teoría no lo tomamos en cuenta porque nuestra teoría se basa en un libro, el óptica de Hedge, que usa esa convención. Y este cuarto rayo característico no lo considera. Pero la verdad que sí existe, ¿sí? Pero lo importante lo tenemos acá. Fíjense que los tres rayos reflejados se tocan en un punto. Entonces tengo una imagen real. ¿Bien? ¿Qué otra cosa puedo decir? Fíjense el tamaño de la imagen. Es más chico que el objeto. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Ahora, yo lo único que voy a hacer es hacer zoom para atrás. Y no voy a cambiar el tamaño del objeto, ni voy a tocar la distancia focal del espejo, nada. Lo único que voy a hacer es mover el espejo, perdón, mover el objeto así, horizontal, ¿sí? Miren lo que pasa, ¿no? Acá, esta primera formación de imagen es para un objeto que está muy lejos del centro de curvatura. Si yo me empiezo a acercar al centro de curvatura, fíjense que la imagen sigue siendo real, pero se va haciendo más grande, ¿sí? Y va a llegar un punto en el cual la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto, ¿sí? Bueno, ¿cuál es ese punto? Vamos para atrás, busquemos la regla. Habíamos dicho que nuestro espejo tenía un radio de 200 centímetros, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tengo 200. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo coloco el objeto sobre el centro, acá, justo este punto es el centro de curvatura de este espejo, ¿sí? La imagen que se forma es real, es invertida y tiene el mismo tamaño que el objeto, ¿sí? Exactamente la misma altura, pero dado vuelta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjese, cuando el objeto está lejos del centro, hacia la izquierda, la imagen es real, pero más chiquita. Cuando yo me alejo mucho, la imagen es más chiquita. Me voy acercando al centro de curvatura. Cuando llego al centro, la imagen justo se forma por debajo, tocando el pie, y tiene el mismo tamaño que el objeto. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo me empiece a acercar al foco? Exacto. La imagen sigue siendo real, pero ahora se va formando cada vez más lejos y es de mayor tamaño que el objeto. ¿Sí? A medida que más me voy acercando al foco, más grande se hace la imagen y más lejos se forma, ¿sí? Ahora, va a pasar algo. Fíjense, ya ahí está formado recontra lejos. Bien. Cuando mi objeto se coloque sobre el foco, pasa esto. ¿Mm? Que es una cosa que uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Bueno, el qué pasó acá lo vamos a poder responder con
Lo vamos a responder con, epa, ¿dónde te fuiste? Cerré el simulador. Vamos a abrirlo de vuelta. A ver. Uy, y hasta que lo abra, bueno, hasta que termine de abrir el simulador, yo voy a buscar la captura de pantalla que hice recién, que justo ese momento antes que lo cierre el simulador, que está acá. ¿Sí? Captura de pantalla. ¿Dónde anda captura de pantalla? Acá. Esta. ¿Pero qué estás queriendo hacer? A ver. Acá. Captura de pantalla de hoy. Acá. Esto quería. Bueno, a ver. F11. Ahí. Estábamos ahí, ¿no? Tengo yo acá para dibujar. Recontra. Un minutito. Con este sí puedo dibujar. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? En este momento, cuando el objeto justo está sobre el foco, no se forma la imagen. ¿Cómo podemos explicar eso? Porque pasa lo siguiente. Acuérdense de la fórmula de Descartes. 1 sobre P más 1 sobre Q igual 1 sobre F. ¿Sí? Acá el objeto justo está parado sobre el foco. Entonces, la distancia focal, que es esta distancia que está acá, ¿sí?, vale lo mismo que la distancia desde el espejo hasta el objeto, que la distancia P. ¿Sí? Justo en este momento pasa eso. Entonces yo voy a despejar de acá porque quiero encontrar Q, que es donde se forma la imagen. ¿Sí? Entonces 1 sobre P lo voy a mandar para el otro lado, que va a pasar restando. Así que esto me va a quedar así. 1 sobre Q igual 1 sobre F menos 1 sobre P. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto valía la distancia focal? Era la mitad del radio. Entonces, esto es 1 sobre 100 menos 1 sobre 100. ¿Sí? 1 sobre 100 menos 1 sobre 100 da 0. Bueno, acá se me fue el borde. Es 0. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que 1 sobre Q es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo puede esta fracción darme 0? Cuando el denominador es muy grande. ¿Sí? Fíjense, lo hagamos con la calculadora. El numerador vale 1. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo divido 1 dividido 10? ¿Sí? Me da 0,1. ¿Sí? Si yo divido 1 entre 1.000.000, me da 0,00001. ¿Sí? Si yo divido 1 entre 1.000.000.000, me da cada vez más cerca de 0. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que este Q es muy grande. ¿Sí? Es tan grande que en matemáticas se diría, esto es una indeterminación, cuando hagan análisis matemático el cuatrimestre que viene van a llorar con este concepto, Q tiende a infinito. ¿Sí? La única forma de que esta fracción sea cierta es que Q sea infinitamente grande. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Bueno, volvamos al simulador entonces. Sigamos con nuestro espejo. Volvamos a poner rayos principales. Apaguemos la luz. Le pongamos un radio de 200, un diámetro grande. Y que el objeto sea acá. ¿Sí? Y que tenga este tamaño. Ahí.
Bien. Y tracemos entonces. Estábamos de acuerdo, cuando toco el foco, no se me forma la imagen. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, fíjense, con el mismo espejo, tres comportamientos distintos. Cuando el objeto está muy lejos, la imagen es real, invertida y de menor tamaño. ¿Sí? La imagen, cuando justo el objeto está sobre el centro, la imagen es real, invertida y del mismo tamaño. Me voy acercando al foco y la imagen se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Toco el foco, no tengo imagen. Ahora fíjense qué pasa cuando el objeto esté cerca del foco, en esta zona. La imagen, ahí vamos a ir para la tele, vamos a hacer zoom. Acá. Fíjense lo que está pasando ahora. Cuando el objeto está entre el foco y el espejo, la imagen es, como estoy cerca del foco, la imagen es muy grande. Pero, fíjense que la imagen que estoy formando ahora ya no es una imagen real. No se está formando del lado positivo, que es del lado donde está la luz. Se está formando del lado oscuro. ¿Sí? Entonces es una imagen virtual. Una imagen que se forma hacia adentro del espejo. Como si sería un espejo plano. Del otro lado, del lado opuesto al objeto. ¿Sí? También nos damos cuenta que es una imagen derecha porque mantiene la orientación. Fíjense que la flecha apunta en la misma dirección que el objeto. Y es una imagen muy grande. ¿Sí? Cuando yo me voy acercando al espejo, esa imagen sigue siendo virtual, ¿sí? Sigue siendo derecha y sigue siendo de mayor tamaño. ¿Sí? Si yo coloco mi objeto muy cerquita del espejo, va a seguir siendo una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. ¿Sí? Entonces fíjense que el espejo cóncavo es el más complicado de resolver porque me va a dar imágenes reales, imágenes virtuales, imágenes derechas, imágenes invertidas, ¿sí? Imágenes más grandes, imágenes más chicas. El mismo espejo, yo no cambié nada del espejo, lo único que hice fue cambiar dónde está puesto el objeto. Yo al espejo no lo toqué. ¿Sí? Así que ojo con este espejo, porque por ahí uno cuando está estudiando dice, el espejo cóncavo siempre produce imágenes reales. Y acá estamos viendo que eso no es cierto. ¿Sí? Va a depender dónde esté colocado el objeto. Y hagamos rapidito el caso del espejo cóncavo con la misma inclinación, misma curvatura, todo. Este es fácil, porque el espejo, el espejo convexo, ¿sí? No importa dónde coloque el objeto, fíjense, la imagen siempre es virtual, siempre es derecha y siempre es más chica. ¿Sí? Entonces, este espejo no tiene todas las posibilidades que tiene el espejo cóncavo. Siempre me va a entregar una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. ¿Sí? No importa qué tan lejos esté puesto el objeto, no importa nada. ¿Sí? Así que el complicado es el espejo cóncavo. ¿Sí? Y la otra cosa, acuérdense, en el espejo convexo la distancia focal es negativa, ¿sí? Porque la curvatura está para el otro lado. ¿Bien? Bueno, sigamos con la clase. Vamos a hacer un problemita, ¿sí? Que dice lo siguiente. Con esto vamos a hacer los últimos minutos de la clase. Un dentista utiliza un espejo curvo para inspeccionar la dentadura en el maxilar superior de la boca del paciente. Suponga que el dentista quiere que se forme una imagen derecha con un aumento de 2, o sea, una imagen que es más grande que el objeto. Cuando el espejo está a 1,25 centímetros de una pieza dental. El objeto es el diente. Este 1,25 es la distancia objeto. ¿Sí? Primer pregunta. ¿Qué tipo de espejo necesito? ¿Cóncavo o convexo? ¿Sí? Bueno, yo acá tengo que entender el enunciado y empezar a sacar información. Aumento igual a 2 es imagen del doble de tamaño
que el objeto. O sea, una imagen más grande que el objeto. ¿Sí? Volviendo al simulador. Espejo convexo. Me entrega imagen virtual, que es lo que quiere el dentista. O sea, que el diente, que no me aparezca el diente dado vuelta en el espejo. ¿Sí? Espejo convexo me entrega imagen virtual, sí. Imagen derecha, pero fíjense que siempre la imagen es más chica que el objeto. ¿Sí? Si yo uso un espejo cóncavo, puedo tener una imagen más grande. ¿Mm? Entonces, la primera pregunta del problema es, ¿qué tipo de espejo cóncavo o convexo se necesita? Necesito cóncavo. ¿Por qué? Porque es la única forma que puedo tener una imagen más grande que el objeto. ¿Sí? Me dice, utilice un diagrama de rayos para responder sin efectuar ningún cálculo. El diagrama de rayos sería esto. Hacer de cuenta que este es el diente y decir, yo quiero una imagen del doble del tamaño del diente. Necesito un espejo cóncavo. ¿Mm? Estamos haciendo medio rapidito porque 5 minutos terminamos. ¿Cuál debe ser la distancia focal y el radio de curvatura de ese espejo? ¿Sí? Eso lo vamos a responder con la fórmula. Yo lo que conozco es P. Espejo está a 1,25 centímetros de la pieza dental. ¿Sí? Y conozco el aumento. Entonces se lo vamos a poner acá. La información que tengo del problema es que la distancia a la que está el objeto es 1,25 centímetros. ¿Sí? La otra información que tengo es que el aumento, el valor del aumento, yo sé que quiero que sea 2. Porque quiero una imagen que sea del doble del tamaño que del objeto. ¿Qué ecuaciones tengo yo? Tengo 2 ecuaciones, 3 en realidad. Esta, ¿sí? Por otro lado tengo esta. Y otra ecuación que no se las di, que me acabo de dar cuenta que no está, que es la siguiente. El valor del aumento, ¿sí? Acá puse 2 veces, acá, ¿sí? Ya le explico qué es cada uno. H' es la altura de la imagen. ¿Qué tan grande es mi imagen? H es la altura del objeto. ¿Sí? Bueno, yo quiero ocupar para resolver esta ecuación. ¿Sí? Pero a este momento lo único que conozco es P. ¿Sí? Si uso esta ecuación necesito conocer uno de estos dos. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar esta y voy a decir, yo quiero que el tamaño de la imagen sea 2 veces el tamaño del objeto. Entonces voy a decir acá, la altura de la imagen sobre la altura del objeto va a valer 2. ¿Sí? O sea que el módulo del aumento vale 2. ¿Sí? Yo sé que tengo que ocupar un espejo cóncavo. Entonces tengo esta fórmula. Pero también sé, viendo que mi espejo es cóncavo y que el diente se va a formar más grande y va a ser una imagen virtual, con todo esto que habíamos dicho del simulador, que la distancia Q va a ser negativa, porque la imagen se va a formar para el otro lado, para que sea virtual, una imagen del lado de adentro del espejo. ¿Sí? Entonces yo ya sé que Q va a ser negativo. ¿Sí? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque si Q es negativo, P es positivo, ¿cuál va a ser el signo de esta fracción? Algo negativo sobre algo positivo me da negativo, pero con este signo se me vuelve positivo. ¿Sí? Entonces vamos a decir directamente aumento igual a 2 igual a Q sobre P. ¿Sí? Entonces de acá yo puedo despejar este P que está dividiendo, lo paso para el otro lado y puedo decir Q igual a 2 por P. Y esto está bueno, porque ahora puedo decir lo siguiente. 1 sobre P más 1 sobre Q igual 1 sobre F, ¿sí?
Y puedo reemplazar esto. Y puedo decir 1 sobre P más 1 sobre... perdón, no, puedo, ya de entrada ya sé cuánto vale Q. Porque P valía 1,25 centímetros. ¿Sí? Miren, habíamos dicho esto. El espejo está a 1,25 centímetros de la pieza dental. ¿Sí? Entonces ya sé cuánto vale Q. Q vale directamente 2,5 centímetros. ¿Sí? Así que ni falta me hace. Directamente ya puedo encontrar. Esto ya lo conozco, esto ya lo conozco. Puedo encontrar la distancia focal. ¿Sí? Y vamos a decir lo siguiente. 1 sobre F va a ser igual 1 sobre P más 1 sobre Q. ¿Sí? 2 minutos más. ¿Cómo resuelvo esta suma de fracciones? Hago un común denominador. El común denominador va a ser P por Q. Este común denominador lo divido por P, me queda el otro, que es Q, que va multiplicado en cruz con 1, así que me queda Q. ¿Sí? Después, el común denominador lo divido por Q, me queda este otro, que va multiplicado en cruz con el 1, entonces me queda más P. ¿Sí? Así que me va a terminar quedando lo siguiente. La distancia focal va a ser P por Q, porque acá doy vuelta, invierto la fracción, sobre Q más P. Y con esto yo podría encontrar la distancia focal del espejo reemplazando. ¿Sí? Habría que ver qué es lo que nos queda. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, 10 menos 5. Cortemos acá. ¿Sí? Salgan por ahí, así los chicos de enfermería entran por allá. ¿Sí?